El ex procurador anticorrupción César Azabache con nosotros. César, bienvenido, gracias por estar aquí. A tus órdenes, Jaime, ¿cómo estás? Bien, pero preocupado porque tal parece que existe un consenso entre los congresistas y allí pues cuando abrimos esas capas encontramos a los mochasueldos, las mochasueldos, ¿no?, que ahora encima tienen la desagradable idea de regalarles billeteras, ¿no?, como para poner la cereza sobre el pastel, que incluso en corrillos, ¿no?, uno pregunta, ¿no?, y tal, y varias no han leído ni siquiera el texto, pero apoyan la llamada ley Mordaza. Leyes Mordaza se les ha llamado a muchas leyes que básicamente apuntan contra la prensa. Hoy muy orondo, hasta gracioso e irónico, el autor de la norma, el congresista Segundo Montalvo, casi dice: agradezcanme, periodistas, porque esta es una mejor ley. Básicamente lo que tiene esa ley es más cárcel para periodistas, y cualquiera, ¿no?, por difamación, por calumnia y todo lo demás. ¿Qué te parece a ti, como abogado, una ley de esa magnitud? Para comenzar, no entiendo cuál es la justificación. Lo que sí noto es la cantidad de trampas que tiene, ¿no? Mira, Jaime, desde el 79, la Constitución que nos sacó del último régimen militar para aquí, la cantidad de instituciones que hemos podido madurar es estrecha, pero la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de expresión están entre ellas. Estas libertades soportaron un asedio tan duro como el que representaron en los años 90 acciones como las de la prensa chicha y los sobornos al broadcaster de televisión, y se mantuvo, ¿no? Encuentro muy difícil que este Congreso, con este texto, logre alcanzar algún resultado o algún nivel de incidencia real sobre la libertad de información, de expresión y prensa. De hecho, el texto exhibe sus propias debilidades, ¿no? Por ejemplo, En lo simbólico, el intento es levantar la condena por difamación agravada a 4 años para los casos de medio de comunicación. 4 años. En el lenguaje plano de quienes no entienden cómo funciona el sistema de justicia, ese pequeño incremento parece servir para que alguien diga: pero es que si esto ni siquiera es necesariamente cárcel efectiva. Es un texto que en su propia formulación muestra las debilidades que sus autores saben que tienen para poder venderlo. Es además un engaño legal, como tú sabes, que los 4 años o más de 4 años signifiquen cárcel necesariamente, no significa que no pueda salvo haber el antecedente pena efectiva abajo. Magali Claro, Medina, ¿no? es que siempre en el Perú puede haber cárceles cortas. Por eso, pues. 6 meses, un mes, Claro. un año. De modo que ahí no hay ningún significado normativo real. Lo que hay es una parafernalia narrativa que pretende que no se está haciendo mucho, mientras al mismo tiempo se pone un símbolo de incentivos contra medios en el mercado. En el mismo momento, lo has dicho con claridad, en el que el Congreso abre este bono para trabajadores, cuando los trabajadores están denunciando recortes de sueldos, en el mismo momento en que las organizaciones satélites de todo este colectivo que llamamos Resistencia, pero que tiene varios grupúsculos, renuevan los ataques contra oficinas de investigación, como Dile Reporteros, en el mismo momento en que se lanza una nueva campaña de acoso judicial contra Paola Ugaz y contra otros periodistas vinculados a las investigaciones del sodalicium. Entonces, la ley significa mucho en punto a las perversiones, lo voy a decir en esos términos, que el Congreso quiere imponer en la comunicación entre medios y sociedad. Por eso creo yo que es una ley que, una de dos, o cae, o termina provocando uno de los múltiples incidentes internacionales que está generando este periodo en materia de protección a derechos humanos y fundamentales. ¿Qué te parece si hacemos el camino? El camino es: el Congreso lo va a aprobar. ¿O no? Pero es que, a ver, ¿O no? parece ser que ellos se van con todo, hay presión pública, el presidente
iba a decir presidente o tal, el presidente del Consejo de Ministros, perdón, el presidente del Consejo de Ministros, más seriedad, dice que, ¿cómo era? La mejor ley para la prensa es que no haya ley, ¿no? Me gustó su fraseo, muy bien. Entonces el gobierno la va a observar, pero tú sabes que eso regresa, ¿no? Y el Congreso la aprueba por insistencia. Listo. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el Consejo de la Prensa, la Sociedad de Radio y Televisión? Van al TC. O podría ser el Poder Judicial, tú alúmbrame por ahí. Sí, amparo. Podría ser amparos, lo que sea, ya, pero ya viene una batalla legal, pero ya la ley es ley. Sí, o se tiene que reglamentar. Yo tengo la impresión que Pero ya entramos en una tormenta, pues. Pero claro, pero una tormenta controlada. Yo tengo la impresión que la señal que hay que leer en esto de que la famosa pena de estímulo para atacar medios sea de 4 años es la autoconfesión de que esto es un globo de ensayo, ¿no? Un globo de ensayo que funciona como la moneda del mendigo, ¿no? ¿Conoces el cuento? Es el sujeto que anda por la calle dando limosnas con monedas con un elástico que hace que regresen a su bolsillo. O sea, de varias maneras, eso también puede ser un experimento en una de las múltiples variantes que tiene, ¿no? Porque el Congreso tampoco es unitario y no hay una sola estrategia de por medio, pero también puede terminar siendo el tipo de globo de ensayo que desemboca en una acción de tolerancia con los derechos civiles y entonces renuncio a la ley en una muestra de mi compromiso ciudadano. Hay varias trampas en este juego y si quieres que te diga la verdad, yo creo que el Congreso no se va a atrever a aprobarla. Pero claro, si la aprobaran, lo que viene es la acción legal que va a desembocar al final de cuentas en una denuncia ante las relatorías de libertad de expresión de Naciones Unidas, de la OEA, en informes internacionales y acaso en un caso ante la Corte Interamericana de nuevo. Ahí ves, es decir, ahí lo ves, finalmente Comisión y Corte Interamericana. Si no lo paran. Y claro, por eso es que tenemos pues congresistas que hablan de la tremenda Corte, salgámonos de la Corte. Había un ministro, ¿te acuerdas? Que decía Adefesio, ¿no? Ese es un exministro dijo ese Adefesio. ¿No? Pero ese es otro plano, ¿no? O sea, es un plano concurrente en el que también estas crisis sirven para seguir macerando una idea que, por ejemplo, el montesinismo quiso hacer realidad con el Congreso y el gobierno de los 90 y que fracasó cuando Fujimori controlaba no solo el Ejecutivo, sino también el Parlamento. Y Fujimori no pudo apartarse del sistema interamericano. ¿En serio lo va a hacer este Congreso? La verdad, bueno, como lo dices, pero nunca hay que decir o nunca bajar la guardia. No, nunca hay que bajar la guardia. Pero son temas, Jaime, que funcionan como el de la pena de muerte. O sea, son esos temas falsamente fundamentales a los que se regresa cada tanto, básicamente para hacer ejercicios de posicionamiento que forman personajes que pretenden liderazgos en lo que podrías llamar los conservadurismos no racionales. ¿No? Pero es eso, ¿no? Amenazar a la prensa independiente con cárcel efectiva. O con subir la ley. ¿No? Claro. Con subir la condena en la ley. Exacto. ¿No? Más penas para ti, ten cuidado, ¿no? Negocia conmigo, pídemelo por favor, de repente te lo doy. Cuidado con más mochasueldos, ya no quiero más mochasueldos. ¿Qué te has creído? Eso te digo, el juego perverso funciona a la perfección. Claro. Si al final del camino el Congreso dice, no, yo soy condescendiente con los medios, voy a renunciar a mi ley porque creo en la democracia. Por favor, por favor. Pero no es la única, pues. Está la otra ley que podemos resumirla en ley de contenidos. Y eso ya... Ese es más grave. Ese es más grave. Y eso ya toca muchísimo más al televidente, al consumidor de contenidos. 40% de programación forzada y obligada. Entre otras cosas, algo así como un folclore emergente. El problema no es solo, digamos, la idea de la participación en productos nacionales que puede tener determinados respaldos en determinadas condiciones y dentro de ciertos marcos. El problema, y voy a usar una palabra que tiene significados múltiples en esta escena, el problema es la concentración de la decisión de dónde va ese 40%. Porque lo que significa esa ley no es solo vamos a promover el producto nacional. Lo que significa esa ley es va a haber una autoridad de la administración pública que va a decidir cuál es el contenido que aprueba. Y es peor, que si tú no lo pones, te quito la señal. Claro, pero si tú no pones lo que yo digo que tienes que poner. Que no tengo la peregrina idea de lo que vas a poner, no sé qué cosa, pero lo que dice acá, que tampoco han leído muchos, lo que dice acá lo pones.
Porque yo lo digo. Porque yo lo O sea, digo. no se trata de un Exactamente. consejo independiente, no se trata de un órgano organizado por méritos No. o elaborado. No, no, se trata de el gobierno decidiendo qué vas a poner. Por ejemplo, tú, no sé, en el carro, estás manejando. Alguna música que escuches, alguna radio, no sé, te veo pinta medio de rockero, no sé, ¿no? Error. O salsa, no sé. La radio que escuches. Imagínate que estás escuchando salsa. Y de pronto te ponen un huayno, no digo que, no sé, pero no quieres escucharlo a esa hora. Te lo fuerzan porque hay radios que están segmentadas por grupos. Pero ese no creo que sea el problema. Te estoy contando uno de tantos. Por eso, el problema creo que está en que el esquema abre la puerta para que una administración autoritaria desde cultura te ponga lo que buenamente quiera y abra en esa medida un espacio nuevo para clientelismos pseudoculturales. Entonces no es la música que te ponen, es el productor que negocia con la administración su cuota dentro de los espacios de determinación pública. Es el mensaje oculto dentro del programa que un gobierno ordena auspiciar. Es la verticalización del contenido comunicacional con la imposición de una autoridad de la administración al mando sin determinación pública de ningún criterio que pueda ser un factor de agregación de valor cultural. Es, de nuevo, una forma de concentración vertical y en manos del Ejecutivo. O sea, tienes ley Mordaza, 1, ley de contenidos, 2, el Congreso atacando a los medios. ¿Por qué? Sí, claro. Mochasueldos Producciones. Claro. Está clarísimo. El Congreso buscando, Jaime, creo, temo, o sectores del Congreso diferenciados, modificar su posición en una mesa que por sus propios actos ahora le es asimétrica. Un Congreso que se siente expuesto por su propio comportamiento y que quiere, creo, poner otro nivel en el balance de negociación entre prensa libre y autoridad. El otro gran tema, porque son dos fiscales que han hecho pues un trabajo, en el caso Lavajato, voluminoso, grande, significativo, son los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que hoy se les abre la enésima investigación, si recorremos los años, por haber dado entrevistas, digamos, ¿no? Pero también llama la atención que el fiscal Pérez, por lo que he podido revisar, está concursando a una plaza en Ancash, me parece. Como juez superior. Como juez superior, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención. Ese contexto... Mira, esto último creo, espero, asumo que es una decisión personal del fiscal Pérez. Hay que recordar que el fiscal Vela viene del judicial. Era juez nombrado de primera instancia. Estos cambios de entidad en perspectiva de ascensos son habituales en el sistema. No creo que debería llamar la atención si el propio fiscal Pérez lo ha decidido personalmente y no lo ha asociado a ningún acto de utilización interno ni nada parecido. Lo que no entiendo el es... problema de la denuncia es el problema. Claro, pero no entiendo, ¿el caso ya no lo va a llevar? ¿Cómo? A ver, vamos despacio. A ver. Entiendo que la postulación ha sido antes de esta escena. Ya. De modo que parece un evento, por lo menos un evento desenganchado de la coyuntura. Lo que no es tolerable es que se les abra investigación por los comentarios que hicieron, que además ambos fueron sumamente cuidadosos. Dos Ellos cosas suelen ser muy cuidadosos. fueron muy cuidadosos. De hecho, cuidadosos. lo que exactamente dice Y hay una Pérez campaña es, negra contra ellos desde hace años. de hecho, lo que exactamente dice Pérez es, oye, no me hagas declarar sobre cosas que pueden ser incómodas a mi cargo. Más bien él se niega a declarar. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, es posible, y de hecho asumo, que respecto al desempeño del fiscal Pérez o del fiscal Velas puede haber mil discusiones. Hay simpatías y no simpatías. Ese no es el punto. El punto es que ambos forman parte de un proceso que objetivamente ha posicionado a las fiscalías en este país. No sin bemoles, por supuesto, como todo proceso público, admite objeciones, admite revisiones. Pero son dos factores que han colocado a las fiscalías en el imaginario social de todos y de todas. Claro. Segundo, el que declaren en público es un asunto connatural a su función. No son jueces,
son fiscales. Y además tienen una trayectoria de comunicación pública que lleva por lo menos 6 años. De modo que no sé dónde está la sorpresa. En tercer lugar, ya desde las crisis anteriores sobre excesos de comunicación de la Fiscalía, la denuncia sobre filtraciones, hemos comentado incluso contigo que lo que falta es una política de comunicación de la Fiscalía que defina cuándo y sobre qué los fiscales tienen plena libertad de opinión y cuándo la Fiscalía debe tener voceros, que equilibre cómo se distribuye hacia los medios la información de la Fiscalía, de modo que se elimine del contexto toda sospecha de preferencias, alianzas o correlaciones en la relación entre fiscalías y medios. Bueno, pues la Fiscalía de la Nación no ha hecho nada de eso, ¿eh? No hay una política de comunicación del Ministerio Público y en el marco de esa omisión hay una investigación abierta respecto a 2 fiscales que tienen una trayectoria de comunicación pública innegable por el hecho de declarar. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y lamento decir esto, pero lo que tengo que entender es que lo que a la Fiscalía de la Nación no le gusta es que se hable de la fiscal de la Nación. Entonces, en la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía de la Nación, ¿qué es? ¿Es la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público o de la fiscal de la Nación? Esto abre una grieta muy difícil de manejar en un contexto, Jaime, en el que hay que decirlo, la Fiscalía de la Nación viene no resolviendo sistemáticamente una serie de objeciones que deberían ser tomadas en serio. Desde la protesta original de personalidades como Víctor Cubas, cuando se hicieron los cambios en la oficina de Cuellos Blancos, hasta el último incidente de la tesis que hasta ahora no aparece en ninguna parte, las tesis. En el medio de eso hay incidentes que creó la Fiscalía, que ha hecho un gran trabajo en el caso Castillo, innegable, y que está haciendo cosas importantes en punto de acelerar despachos, velocidades de atención y tal. La Fiscalía tiene que abordar en términos públicos y a las que tiene que contestar. Esto no suma. A ver, interesante lo que dices. O sea, toda la atención estaba puesta sobre la fiscal de la Nación y sus tesis no esclarecidas. Hasta ahora... Inexplicablemente no esclarecidas. Hasta ahora no se oye padre, ¿no? Hasta ahora. Es una penumbra, ¿no? Y de pronto, ¿cuáles son los fiscales más visibles, ¿no? Más expuestos y de alguna manera los que han trabajado más casos de peso público, político por los investigados, Vela y Pérez? Entonces, tu teoría es interesante. Lo que sostienes entonces es que esta investigación podría tener mucho ¿de qué? ¿De globo, de levadura? Mucho de globo, ¿no? mucho de levadura y en cualquier caso mucho de aceleración de un proceso que se puede comenzar, si no ha comenzado ya, a convertirse en el deterioro de la legitimidad de la Fiscalía, en un marco en el que la Fiscalía tiene que cuidar su reputación pública porque es la responsable de los casos Castillo. Y es la que ha sido capaz de armar el esquema que puso en evidencia lo que Castillo representa. Al lado de eso, la Fiscalía de la Nación no puede estropear los casos sobre violaciones a los derechos humanos y no puede mantener, no tiene sentido que mantenga esta agenda de cosas pasivas. Hablando de Castillo, hoy se realizó la audiencia respecto a la tutela de derechos al expresidente Castillo. Y ahí habló algunas cosas el día de hoy. Vamos a escucharlas. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas. Por eso es que necesito saber cuál es la imputación específica que se me hace el Ministerio Público. La señora... ¿Le dices tú o le digo yo? Si quieres, te lo digo yo. Dile tú, es haberlo intentado. Dile de hecho, tú, la Corte Suprema ya declaró que este es un caso sobre tentativas, es decir, la preorganización de un evento que no se pudo consumar. Pero no solo en el Perú, en todo el hemisferio, las tentativas son también delitos y la alternativa es la conspiración. ¿De acuerdo? De modo que la pregunta que la Fiscalía debe resolver, voy a insistir en esto, aunque sea una idea difícil, no es si hubo o no hubo golpe, que eso es tautología o es autoevidente. La pregunta que la Fiscalía tiene que resolver es si el despliegue
para intervenir a la fiscal de la Nación. Eso es detenerla y cerrar el Congreso. Fue plasmado en un acuerdo no ejecutado o empezó a desarrollarse y se interrumpió en el camino. Eso está claro, la Suprema ya lo dijo hace meses. Entonces, honestamente, tengo la impresión que la narrativa de la defensa de Castillo es un ejemplo de negacionismo de laboratorio, ¿no? No están discutiendo con los papeles del caso, están discutiendo con una idea que quieren imponer como si correspondiera a lo que se está discutiendo en ese caso. Es absurdo, es de locos. Pero además, idea que la Comisión Interamericana acaba de Desautorizar. pisar como si pisases una mosca con un periodicazo. ¡Pah! Ya no tiene sentido. No. Si algún sentido quería tener el señor Castillo cuando toda la realidad se lo negaba, la comisión le ha dicho, cállese la boca. Digamos, el único impacto teórico que iba a tener o que se asignaba a la posición de Castillo desde aquellos que dicen que la comisión no sirve para nada, era que respaldara, que obtuviera el respaldo de la comisión. Y la comisión no lo respalda. Entonces, en realidad, ¿cuál es el auditorio que apunta a Castillo? Sus militantes. Claro. Nada más. El ex procurador César Azar.